Ya le había comentado, hermanos, de que hace algunas semanas atrás había estado sintiendo muy fuerte predicar sobre esto. Abra su Biblia, por favor, al libro de Jueces. Jueces capítulo 2. Quiero dar lectura a los versículos 6 al 10. Ponga todos sus sentidos en entender lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Olvídese ahorita de celulares. Olvídese de que se le olvidó cerrar la puerta del carro con llave. Ponga a los ángeles del Señor a trabajar y dígale: ay, guárdame mi carro. Yo voy a escuchar tu palabra, Señor. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Cuándo había servido el pueblo a Jehová? Todo el tiempo mientras Josué estaba vivo. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. Dios no se especializa en pequeñeces, Él se especializa en cosas grandes. Y todos esos ancianos, todas esas personas habían visto lo que Dios había hecho. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Dios nos conceda vivir 110 años como Josué, y fuertes, no achacosos. Que Dios nos mantenga, hermanos, con salud hasta que Él quiera. Amén. Dice: murió de 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué había pasado con esa generación? Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Quiénes fueron culpables de que esa generación no hubiera escuchado de las obras de Dios? La generación anterior. Los padres. Hoy quiero hablar sobre el tema: el peligro de descuidar nuestras generaciones. El peligro de descuidar nuestras generaciones. Recuerda que José había determinado antes de morir y había dicho: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso lo hizo hasta que él murió. Pero murió José y murió la generación que vivió en su tiempo, y se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Dice: ni les habían contado de las obras maravillosas que Dios había hecho. No les habían contado que Dios había sacado a su pueblo en victoria después de haber sido esclavo, que había abierto el mar rojo, que les había hecho descender maná del cielo, que les había proveído en toda necesidad, que les había dado victoria por todos lados. No les contaron. Y toda esa generación
se perdió. Si usted sigue leyendo la palabra, va a encontrar que esa generación empezaron a servir a otros dioses, empezaron a involucrarse con otras ciudades que no tenían el temor de Dios y se empezaron a involucrar con ellos. Los versículos que hemos leído, hermanos, nos narran un motivo muy triste en la historia del pueblo de Israel. Después de que habían salido de la esclavitud en Egipto por aproximadamente, ¿cuántos años estuvieron en la esclavitud? De esclavos. ¿Cuántos años? Más de 400 años duraron como esclavos. Hasta que viene, Dios levanta un hombre como un libertador que se llamó Moisés. Un hombre que quizás no tenía el deseo de tomar esa responsabilidad. Dice la Biblia, no es del que quiere o del que corre, sino es del que Dios tenga misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de usted y ha tenido misericordia de mí. Y Dios nos ha levantado, hermanos, en una generación que todavía podemos tener el conocimiento de Dios y que hemos leído las maravillas que Dios ha hecho. Y sabemos, hermanos, que seguimos sirviendo a un Dios vivo y a un Dios de poder. Después de unos 40 años en el desierto, viendo el pueblo de Israel las maravillas que Dios había hecho, el pueblo había conquistado territorios muy importantes. Dios les había de entregar la tierra prometida a una generación de guerreros, una generación que creía en un Dios de poder, porque se iban a enfrentar a gigantes, personas que eran más fuertes que ellos. Sin embargo, hubo dos personas que dijeron: nosotros podemos más que ellos, porque con nosotros está el brazo poderoso de Dios. Los demás se desanimaron y toda esa generación murió en el desierto. Se levantó la generación de José, de Caleb, y ellos fueron los que conquistaron juntamente con la gente que vivió en su tiempo. Hombres y mujeres que vieron la mano poderosa de Dios pelear por ellos. Porque Dios es el que pelea, hermanos, por nosotros. Amén. Pero aquí en el versículo 10 nos dice que después de ellos se levantó esta generación que no conocía a Dios. Y es importante saber, ni las obras que él había hecho. Esa generación anterior no se encargó, no por estar en conquista, por estar con el deseo de llegar y entrar a la tierra prometida, se olvidaron de decirle a sus hijos, quizás a sus nietos, todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Nosotros, hermanos, podemos compararnos a lo mejor con esa generación que sí conoció, que sí conoce de parte del Señor, pero estamos viviendo, hermanos, tiempos peligrosos, donde ya el domingo pasado mi esposa había comentado que a la generación actual se le ha llamado la generación de cristal. ¿Por qué generación de cristal? Porque ya no les puedes decir nada porque se quiebran. Ya no le levantes la voz porque te amenazan con irse de su casa. Ya no los puedes disciplinar porque te van a denunciar. Entonces es una generación peligrosa, pero nosotros está, hermanos, en que ellos puedan conocer lo que nosotros hemos conocido. Y esa es una responsabilidad enorme para nosotros. La generación de José, le dije, hermanos, de Josué, estaba enfocada en conquistar la tierra, en ganar las batallas, en cumplir la misión que Dios les había encomendado, pero se olvidaron de la siguiente generación, que en los versículos 11 al 17
nos dice, hermanos, qué pasó con esa siguiente generación. Y mire lo que dice: después los hijos de Israel hicieron lo mismo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Inmediatamente buscaron otros dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses del pueblo que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en su mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos hicieron así. Se olvidaron pronto de lo que Dios había hecho. Vamos a trasladar un poquito la historia a nuestra vida actual. ¿Qué estamos pasando en este tiempo? Nosotros como cristianos, hermanos, hoy podemos representar muy bien a la generación de Josué. Estamos conquistando el reino, porque lo que estamos haciendo, hermanos, es conquistar el reino para el Señor. Estamos ganando almas en la actualidad. Se motiva la gente. Vamos ahí en las casas de bendición, inviten en las casas de fe, inviten a los vecinos, inviten a los amigos, compartan de las cosas del Señor, y estamos ganando almas. Y las almas vienen a la casa del Señor, vienen a la iglesia. Estamos haciendo evangelismo. Estamos trabajando, esta generación está trabajando. Se va a las cárceles, se va a los hospitales, se sale a las calles. Apenas tuvimos el evento de Iglesia en Acción, y gracias a Dios por todos los que pudieron involucrarse en este evento. Que ellos están poniendo el ejemplo a los niños también. Qué bueno por las familias que involucraron también a sus hijos, comprándole su playerita o poniéndole una playerita roja, e ir a ver lo que se puede hacer en las calles. Limpiar las calles, ayudar a las personas en su necesidad, orar por ellos, decirles quién es la solución a sus problemas. Lo estamos haciendo. En el tiempo de Josué la gente tenía el temor de Dios en su vida, pero no estaban atendiendo a sus hijos. Estaban más preocupados en hacer otras cosas. Estamos peleando las batallas para que la iglesia siga avanzando. Estamos teniendo tiempos de ayuno ocasionalmente también, para que Dios conteste peticiones, para que Dios haga señales, maravillas. Estamos teniendo reuniones, tiempos de oración, de intercesión en la iglesia. Estamos activos. No puedo decir que la iglesia en este tiempo, hermanos, está ociosa. La gente que quiere involucrarse está activa en las cosas del Señor. Pero ¿dónde están nuestros hijos y nuestros nietos? Qué bueno por los que sí los trae a la casa de Dios y les enseña y los exhorta y los anima a seguir adelante. Pero ¿qué los que hemos descuidado? Nuestros hijos, y ya no insistimos en que la única solución a sus problemas es Dios. Esa generación se está perdiendo. Y digo, qué bueno por aquellos que todavía siguen y los enseñan a leer la palabra del Señor y los motivan a que vengan a la iglesia de alguna manera.
Quizá algunos de ustedes o de nosotros podemos pensar: mis hijos no están perdidos, pastor, mis hijos están en las cosas de Dios. Mis hijos no tienen vicios, están estudiando, tienen, algunos ya hasta tienen su título, ya se graduaron de alguna carrera. Pero tenemos, hermanos, que comprender una verdad espiritual. Una generación sin Dios es una generación perdida. Una generación que no conoce a Dios va a ser una generación perdida, que no tiene el temor de Dios en su vida. Tenemos, hermanos, que comprender el peligro de no ser una generación solamente que esté conquistando y de ser una generación que pelea, sino tenemos que saber que Dios es el que pelea por nosotros. Una generación que no entiende que Dios está a favor de ellos es una generación que va a fracasar espiritualmente. En los versículos 18 al 21 del libro de Jueces dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y les libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y los afligían. Mas aconteció que al morir el juez, ¿qué hacían ellos? Volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. El Señor dice: yo ya no voy a intervenir, ya no me están buscando, ya no están dependiendo de mí, que enfrente las consecuencias de su desobediencia. Por eso, hermanos, es tan importante responder a estas preguntas. ¿En qué estamos fallando como generación que conoce a Dios? ¿Cómo estamos dejando perder nuestra siguiente generación? Vamos a ver la respuesta de parte del Señor a través de su palabra. Usted sabe que para nosotros la Biblia es nuestra guía de fe, nuestra guía de conducta. Y en este libro nos apoyamos y tenemos que enseñarle a nuestros hijos los principios de la palabra. Hace algunas semanas comentaba que si todavía alguien sabe si venden en las librerías cristianas puede ser, ¿cómo le llamamos? Donde viene lo del pan de vida. Sí, pero ¿qué es? ¿En un recipiente pequeño o cajita o lo que sea, donde vienen tarjetitas, hermanos, que usted puede disponer de ellas? ¿Alguien tiene en su casa el pan de vida? ¿Lo están leyendo? ¿Están sacando una tarjetita cada vez que se sienta a la mesa? Y alguien lee de la familia y luego dicen: a ver qué Dios nos habló a través de eso. Yo quiero recomendar, hermanos, hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo, que si pueden hacerse de esto el pan de vida, pregunte en las librerías: ¿tienen el pan de vida? O consulte, a lo mejor ya a través de se lo pueden mandar hasta la casa, porque ya uno puede conseguir la mayoría de las cosas que quiere a través del teléfono celular. Cualquier cosa usted lo checa y ya está. Para no hacer publicidad, ¿verdad? A los ligas que pueden o usted puede consultar, pues usted ya sabe cómo hacerlo.
Pero es importante, hermanos, saber cómo respondemos a estas preguntas. Yo creo que a veces hemos fallado, hermanos, porque estamos evangelizando los de afuera, pero no hemos o nos hemos olvidado de los de nuestra propia casa. Estamos haciendo el trabajo afuera, pero no lo estamos haciendo en casa. ¿Se acuerda que hay una escritura que dice: me pusieron a cuidar las viñas? La dijo una mujer. Dice: y la viña que era mía, la descuidé. Hacemos el trabajo que nos piden en la iglesia, lo estamos haciendo, estamos involucrados en algunas actividades, pero descuidamos nuestra viña, que es nuestra casa, nuestro hogar. Yo le digo, los que no la han descuidado, gloria a Dios por ello. Pero a que le caiga el saco tiene que ponérselo hoy. Si usted no ha seguido los principios de la palabra y no ha enseñado que tenemos un Dios poderoso, que sana, que provee, que liberta, que nos cuida, que nos fortalece. ¿Cuántas cosas pudiéramos decir de lo que Dios hace en nosotros? Pero si no lo enseñamos a nuestras próximas generaciones, estamos fallando. No estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Podemos ver, hermanos, que en los círculos de influencia del evangelio comienzan desde lo más cercano hasta lo más lejos. Cuando el Señor Jesucristo viene escrito en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Y qué era Jerusalén para el pueblo de Israel? Era su casa. Y luego, después de Jerusalén, en toda Judea, que era un poquito más adelante, y luego en Samaria, más lejos todavía, y luego lo más lejos hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuál era la prioridad que el Señor les dijo? Hey, atiende tu casa primero. Antes de que vayas a lugares más lejanos, atiende tu casa. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus nietos? ¿Conocen de las cosas del Señor o solamente conocen lo que le están enseñando en las escuelas? Por lo tanto, hermanos, entonces tenemos que comprender que no podemos comenzar a ganar para Cristo lo último de la tierra, sino que tenemos que empezar a saber que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos sean salvos. Los niños hay una edad, hermanos, donde ellos ya pueden entender el sacrificio de Cristo y donde pueden hacer una oración contigo para decir: recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y seguirle instruyendo en el camino del Señor. Qué bendición, hermanos, por todas las almas que cada semana se ganan en los hogares, en la iglesia, en las plazas, en las calles. Es una bendición. Pero ¿ya es salva nuestra familia? Yo puedo decir con toda seguridad y confianza: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hijos han conocido de las cosas del Señor, y gran ayuda ha sido mi esposa para que mis hijos conozcan y tengan el temor de Dios en su vida. Ya les hemos dicho, hermanos, que a ninguno de mis hijos nosotros forzamos a que fuera pastor. Ellos recibieron, cada quien por separado recibió un llamado de parte del Señor, de parte de Dios. Porque hay personas que piensan que ser pastor es muy fácil y que es bueno porque ganas mucha lana. Es lo que piensan algunos.
piensan que nosotros nos quedamos con todo el dinero de las ofrendas y de los diezmos que se recogen en la iglesia. Dicen, no, si el pastor tiene eso, porque mira, solamente con que dé tanto cada quien, ojalá y todos dieran. Pero lamentablemente tenemos unos pocos fieles, hermanos, en el apoyo económico, dando sus diezmos en la iglesia. Le puedo asegurar que no llegamos al 30% de la congregación que es fiel en sus diezmos. No llegamos a un 30%. Pero si hay mucha gente que dice, ¿qué le harán a toda la lana que reciben? Solo por comentarles, este mes hay que pagar como 10,500 pesos de luz. ¿Cuánto paga usted de luz? 200, 300, 500. Y los que tienen clima ahí en su casa, a lo mejor les pasa de 1,000. ¿Cuántos pagan más de 1,000? Pero ustedes lo hacen cada 2 meses. Aquí se paga cada mes. Para que usted esté cómodo. ¿Está cómodo o no está cómodo? ¿Tiene buenas sillas? ¿Tenemos un buen sonido? ¿Tenemos una buena pantalla? Que todo eso, hermano, se ha logrado gracias a su apoyo a la obra del Señor. Y no es que el pastor se esté embolsando toda la lana. Muchas veces le hemos dicho, hermano, que tenemos nosotros que dar un reporte mensual de entradas y salidas de lo que se recibe aquí en la iglesia. Estamos bien, hermanos, tenemos que pedir casi en cada lugar facturas para que también se paguen los impuestos. El gobierno está al tanto de ellos también. Damos nosotros también declaraciones, al igual que cualquier empresa, se dan declaraciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿En qué estamos fallando? Es bueno que se gane a esa gente, pero tenemos que empezar por casa. Tenemos que comprender que la primera misión evangelística que nuestro Dios nos encomienda a cada uno de nosotros es nuestra propia familia. ¿Qué dice Hechos capítulo 16 versículo 31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y luego ¿quién? Tu casa. No dice vas a ser salvo tú y a todos los que les compartas allá afuera. La casa. Yo agradezco a Dios por la vida de mis padres, que ellos se cercioraron que la palabra del Señor llegara a nuestras vidas. Y no solamente se cercioraron, sino que oraban continuamente por nosotros como hijos, como hijas. Tenía 6 hermanas, porque ya algunas ya están con el Señor. Tenía 4 hermanos más, 3 ya fueron con el Señor y nada más queda uno. Pero todos conocen y tienen el temor del Señor en su vida y en su corazón. Y se están cerciorando que las próximas generaciones también entiendan y comprendan las bendiciones y las maravillas de Dios. Alguien dijo, no estoy para contarlo ni usted para saberlo. Pero en el camino del Señor, hermanos, hay situaciones muy difíciles. Hemos pasado por situaciones muy complicadas, donde a veces el enemigo ha venido a tu mente y te ha hecho creer que se está mejor allá afuera que en el cristianismo. Eso viene a tu mente, a tu corazón. Nosotros en nuestros inicios, hermanos, en la obra del Señor, muchas veces pasó por mi mente regresarme a mi trabajo secular. Que iniciamos en la Ciudad de México, hermanos, tiempo completo. No teníamos un lugar donde vivir, no teníamos una ofrenda como la que entre mi esposa y yo ganábamos entre los dos trabajando.
Y allá se le dije que en los inicios de centros de fe se llamaba, a lo que nos daban, se llamaba ofrenda de amor. Y se vamos a darles una ofrenda de amor en la semana. Pero nomás usted imagínese más amor que ofrenda. Era mucho amor y poquita ofrenda. Y ahí es donde nosotros decíamos: Señor, esto es trabajar en tu obra, que pasemos por escasez. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios lo ha probado a usted, me ha probado a mí con escasez económica? Y nos hemos preguntado: Señor, ¿esto es servirte a ti? Porque aquellos que ni se desvelan ni llevan una vida disoluta, una vida que no te agrada, y ellos tienen todo y no pasan situaciones complicadas, y yo que trato de servirte, que trato de portarme bien, mira, Señor, lo que me pasa. Yo quiero decirle solamente, hermano, que aguante. Es una prueba de parte del Señor para saber qué tan firme está en el camino del Señor. Porque después de que pase esa situación, vienen las bendiciones del Señor. Y aprendemos a depender directamente de Él y poder decirle a nuestras próximas generaciones: Dios nos suplió, Dios nos bendijo de alguna manera. Dios ha suplido, hermanos, zapatos para mí. Dios ha suplido trajes. Dios ha suplido ropa para mis hijos sin tener que comprar, porque Él es fiel. Pero sí, de repente me acuerdo cuando estuve en el instituto bíblico, hermanos, ay, qué difícil prueba. Porque algunos estudiantes, compañeros míos, venían de familias más pudientes. Entonces ellos casi todo el tiempo traían dinero. A la hora del recreo hay una tiendita en la escuela, los que han ido al instituto bíblico, y a la hora del recreo que nos daban, pues todos a la tiendita. Y nosotros teníamos 2 hijos cuando estuvimos en la escuela, Laura. 2. Teníamos 2 hijos, todavía no llegaba Isaí, no había llegado Asiel. Y cuando veía que se iban a la tiendita y yo trataba de meterme la mano a la bolsa y estaba vacía. Y nada más nos saboreábamos, y quizás si alguien llegaba a vernos por ahí, ¿quieres algo? Ya nos pichaba, le digo, pues no tanto para mí, para mis hijos. Y eran situaciones, hermanos, que dice: Señor, ¿cómo te estamos sirviendo? Pero es ahí donde el Señor te dice: yo quiero que veas mi provisión cuando estás en una situación complicada, porque yo soy el que proveo para tus necesidades. Amén. Comentaba una de las hermanas que el día que salió la iglesia en acción, por ahí rifaron una canasta de despensa, y a la hermana le tocó abrazar a la persona que se ganó la canasta de despensa. Y cuando se acerca, aquella mujer empieza a llorar y le dice: es que Dios sabía de mi necesidad. Dios sabía que estábamos pasando por una situación complicada en la economía, y cómo Dios escuchó lo que yo le pedía. La provisión de Dios llegó. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo sabe? Solamente el de arriba. Entonces, estas cosas, si nosotros contamos a nuestros hijos, a las próximas generaciones, de lo que Dios ha hecho, hermanos, ellos van a aprender a confiar en un Dios poderoso. Y no habrá carencia, hermanos, de cosas para las siguientes generaciones. ¿En qué estamos fallando o qué cosas no estamos haciendo, hermanos? ¿O por qué las generaciones no están recibiendo del Señor? Por falta de autoridad y disciplina en nuestras casas. ¿Por falta de qué? Autoridad y disciplina en nuestras casas. En Jueces capítulo 17. En el versículo 6 dice la Biblia: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía, en otras palabras, lo que le daba su gana. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es, sí, hermanos, es en las palabras más actuales,
hace lo que le da la gana a cada quien. Y algunos le añaden su regalada gana. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que quería. Primer libro de Samuel. Después de Jueces tenemos a Ruth y luego viene Samuel. Y en el primer libro, capítulo 22, versículos 22 al 25, vea lo que estaba pasando. Pero Elí era muy viejo, era el sacerdote en aquel tiempo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. Y yo creo que Elí no tomó la autoridad, no metió en disciplina a sus hijos, sino les hacía nada más así por encimita, los trataba así. Y dice: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No tienen buena fama, hijos. O sea, yo pienso que no agarró el cinto. Así él ha contado, quizás Isaías ha contado, hermanos, de un famoso cinto de víbora que tenía yo, que me habían regalado. Y ese cinto ayudó a disciplinas. Ya el cinto ya de viejo se desapareció, ¿verdad? Pero cuando se desapareció, fuimos al rancho y subimos a la montaña y corté una varita como de ese tamaño, pero en forma de horqueta, que tenía dos al final. Entonces dije: con esta, en lugar de una, van a ser dos. La vara de la corrección, de la disciplina. La traje. No sé si alguien alcanzó a ser disciplinado con esa vara, pero una ocasión que la busqué, ya no la encontré. Alguien me preguntó: pastor, ¿y siempre supo qué fue de esa vara? ¿Quién la agarró? ¿Quién la tomó? Con el tiempo me di cuenta que uno de mis hijos la desapareció. Y yo creo que era el que más disciplinas recibía, porque fue el más inquieto, fue el que agarraba los tirabolitas y les aventaba a sus hermanos con una punta de botella y le ponía un globo, él le metía una bolita y ¡pum! El que en una ocasión estaba la camioneta de mi suegro y de repente oyó mi suegro que se oía como y va y se asoma, pues estaba con un clavito picándole ahí a la válvula de la llanta, sacándole el aire. Ese es dentro de alguna de las cosas, ¿verdad? Les digo, ¿quién fue? ¿Quién crees que fue de los cuatro? ¿Usted quién cree que fue el más inquieto de los cuatro? El primero fue Eliasib, el segundo Yair, el tercero Isaí y el cuarto Asiel. De ustedes, ¿quiénes son los más inquietos? ¿El primero o el segundo? No, si tiene uno, ¿verdad? Pues nada más uno, pero normalmente, hermanos, el segundo es el más inquieto. Y en mi caso, para que no le echen la culpa a los demás, fue el segundo.
El segundo fue el más inquieto, que de repente quería andarse asomando cuando sus hermanos iban al baño y había una ventana por ahí al lado, y una vez por querer asomarse por ahí, al momento de voltearon, yo creo, y querían verlo, y al momento de zafarse se pegó arriba en la cabeza y se descalabró. ¿Qué andabas haciendo? Pues, travesuras. Esa varita, hermanos, de disciplina, usted necesita usar. Elí, yo creo que no utilizó la disciplina. Solamente les estaba diciendo: no, hijos, esa es mala fama la que escucho de ustedes, no hagan esas cosas. Y por causa, hermanos, de que no les llamó la atención a tiempo, vinieron las consecuencias. Sus hijos murieron en una batalla. Los 2 hijos que tenía murieron en una batalla, porque no había autoridad en la casa. Y hoy, ese tiempo, hermanos, todavía los hijos necesitan saber que hay una autoridad en la casa, y que si usted como autoridad les exige algo, tienen que hacerlo. Por ejemplo, yo no entiendo, hermanos, las personas que son cristianas y sus hijos de repente quieren llegar a la casa y estar fumando en su casa. Usted tiene que decir: mi casa la vas a respetar. Si quieres hacer eso, hazlo en cualquier otro, pero en mi casa se respeta. O que si se quieren aventar una que otra bebidita, ¿verdad? Y que tráete las cheves, ¿verdad? Vamos a celebrar. Mi casa se respeta. Tiene que imponer su autoridad. ¿Por qué, hermanos, los hijos hacen lo que hacen? Porque los padres no les llaman la atención. Entonces, no, si al cabo no me dice nada, entonces lo hago. Yo sé que algunos ya están grandotes, pero usted sigue teniendo la autoridad en su casa. Algunos ya están casados, ya tienen familia, pero usted sigue teniendo la autoridad en la casa. Elí se metió en problemas con sus hijos y no tenía muy buena fama, porque todos los del pueblo decían: mira, y son los hijos del sacerdote. Imagina que yo tuviera mala fama, los hijos del pastor se andan portando mal. Dijo un hermano: pues sí, se portan mal porque se juntan con los hijos de los diáconos. No, ya no hay diáconos aquí. Van a decir: se juntan con los hijos de los líderes. Uy. Primero de Reyes, un poquito más adelante, hermanos, capítulo 1. Después de Samuel está Reyes. Capítulo 1, versículo 6. Bueno, desde el 5 dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca les había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. No porque sus hijos están bonitos no les va a llamar la atención. Hay que llamarle la atención. No sé si así él ya le dio su primer nalgadita a Leisa. Está muy bonita la niña, pero necesita también su disciplina, porque llega un momento, hermanos, se quieren emberrinchar y le quieren hacer un circo. Así como aprenden otras cosas, necesitan aprender disciplina también. Dice que David nunca entristeció a su hijo, no le dijo nada. Oye, no está bien lo que estás haciendo. Tenemos que llamar la atención en el nombre del Señor Jesucristo, porque estamos preparando una generación que va a tener el temor de Dios en su vida y en su corazón. Donde no hay liderazgo, donde no hay alguien, hermano, que tome la autoridad, cada quien hace lo que bien le parece. Generalmente eso significa hacer lo que a Dios no le agrada. La gente que hace lo que bien le parece, hace lo que a Dios no le agrada. Muchos de nosotros podemos tener a lo mejor puestos de liderazgo dentro de la iglesia o en nuestros trabajos o en la comunidad,
Pero tenemos que entender que en primer lugar, hermanos, donde tenemos que ejercer nuestro liderazgo y nuestra autoridad es en nuestra propia casa. Ahí tenemos que ejercer el liderazgo y la autoridad. En una familia cristiana, nuestros hijos e hijas tienen que saber que el congregarse en la iglesia no es opcional. Amén. Tienen que entender que el congregarse en la iglesia no es opcional. Usted no tiene opción, decir ahora me quiero quedar. Mire, José no dijo yo, y si mis hijos quieren, serviremos a Jehová. No, ¿qué dijo él? Y hoy en mi casa serviremos a Jehová. Les guste o no les guste, vamos a servir a Jehová, tomando autoridad. Entonces ellos tienen que saber, hermanos, si usted no los enseña desde pequeños a asistir a la casa del Señor, en la adolescencia va a tener muchos problemas para traerlos a la casa de Dios. Y a veces es en lo que hemos fallado, de que no les decimos nada, te quieres quedar en la casa. Bueno, ¿qué se quedan haciendo en la casa? Viendo celular, viendo televisión y quién sabe qué cosas vean. Yo le he comentado muchas veces, mi padre nos sentaba en la banca de mero adelante en la iglesia. Mero adelante, me estuviera durmiendo o no, yo ahí estaba en la banca de mero adelante. Ahora agradezco a Dios por ese tipo de disciplina de mi padre, porque él decía, yo prefiero tenerte dormido aquí en la iglesia a que estés allá afuera o en otro lado haciendo algo que a Dios no le agrade. No me importa que te duermas aquí. Y ahí nos tenía, hermanos, sentaditos, que después ya de más grande me sentaba mero atrás. Pero mero atrás a veces hay más distracción que mero adelante. ¿Por qué? Porque uno está siempre viendo todo y está distrayéndose. Yo en la iglesia solo me distraía viendo a mi novia. Ella se sentaba en la segunda banca siempre. En la segunda, porque teníamos bancas allá en la iglesia, en el Carmen. Eran bancas, entonces ella se sentaba en la segunda banca, en el mero rinconcito, siempre ahí la veía. Y yo mero atrás, en la primera de este lado, o sea que estábamos así como contra esquina. Y desde allá le echaba las miraditas. Entonces, ¿cómo sabes que alguien te corresponde cuando te corresponde también en la mirada? Si yo estaba bien clavado y ella nunca me pelaba, dice, no, pues de plano no hay nada. Pero de repente ella volteaba así donde yo estaba. Así es. Y ya se fueron dando las cosas. Pero después que me comprometí en alguna otra actividad dentro de la iglesia, me sentaba mero adelante porque estaba aprendiendo a tocar guitarra. El que estaba dirigiendo la alabanza se ponía en la plataforma, yo me sentaba adelante, y como estaba aprendiendo apenas, yo trataba de seguir las pisadas que el que estaba dirigiendo estaba haciendo. Entonces fue al principio muy complicado, porque ya cuando iba a poner una pisada él ya había cambiado a otro tono, y estaba buscando el otro tono y ya había cambiado a otro. Entonces sí, bueno, enséñame algunos tonos, y ya en la casa los empecé a practicar. Entonces ya después ya no había distracciones porque yo estaba mero adelante. Pero el ir a la iglesia, tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no es opcional. Si quieres o no quieres, no. Vamos a la casa del Señor porque Dios te va a enseñar cosas especiales en este día. Amén. Tenemos que leer bien el texto que dice yo, y si ellos quieren, dijimos, no es si ellos quieren ir a la casa del Señor, usted tiene que tomar la autoridad. Entonces descuidamos nuestras siguientes generaciones por falta de autoridad y disciplina en nuestra casa. Tenemos que disciplinar, hermanos, de alguna manera. Ahora a lo mejor ya no tanto, le dije, con cinturón o con la chancla, que era lo más
común en tiempos pasados. Alguien dijo que le van a hacer un monumento a la chancla por la disciplina, porque era lo primero que la mujer agarraba, ¿verdad? Lo hacía enojar el hijo de la hija, rápido echa mano a la chancla y se la aventaba donde estuviera. Y a veces tenían tan buena puntería, ¿verdad? Porque practicaban seguido. ¿Cuántas utilizaron la chancla? A ver, hay hermanas que utilizaron la chancla. Sí hay todavía. Entonces ya no se usa, hermano, la chancla, pero ahora usted puede disciplinar a sus hijos privándoles de algo que a ellos les gusta mucho hacer. Quitarles la tablet, quitarles el celular. Si a un niño le duele algo, es que le quites el celular. Te van a tratar de hacer un berrinche y a llorar, pero si tú te pones blandito, ya para que no esté llorando, no vas a lograr nada. Dice, no lo va a usar y no lo va a usar. A mí me da de repente cosa porque Isaí es muy drástico en las cosas con sus hijos. Le dije que no y es no. Y aunque lloren y pataleen y se la pasen un rato llorando, se les pasa el lloro. Pero ellos tienen que aprender que hay una autoridad en la casa. Entonces perdemos nuestras siguientes generaciones por falta de autoridad y disciplina en nuestra casa. Estamos fallando, hermanos, y descuidando las próximas generaciones, en algunos casos por el mal testimonio en la casa. Por el mal testimonio en la casa, porque aquí somos unas personas, hermanos, pero en la casa somos otras. Yo no creo que todos se comporten así bien tranquilitos. Mire, yo veo a ustedes y tienen caritas de ángeles todos, hasta los de arriba. ¿Verdad? Mire, yo los veo bien tranquilitos, ¿verdad? Los de este lado también, no se pongan celosos, ustedes también tienen carita de ángeles. El hermano que está allá y le va a los Rayados también. Pero aquí los veo de una forma, no sé cómo son en su casa, no sé cómo se comportan en su casa. Tenemos que saber que nuestra fe fingida es muy dañina. Cuando una persona finge que tiene fe, es muy dañina para nuestras generaciones. El que nuestros hijos nos vean aparentando ser buenos cristianos en la iglesia y allá en la casa somos tan diferentes, ellos solamente van a estar pensando, qué hipocresía. En la iglesia te comportas de una manera, pero acá te comportas de otra forma. Nuestros hijos, hermanos, no quieren padres perfectos. Ellos no están buscando unos padres perfectos. Ellos lo que quieren son padres sinceros. Padres que no se comporten de una forma en un lado y de otra forma en otro lado. La sinceridad que muestras aquí es la que debes mostrar también allá afuera, en tu casa. Eso es lo que los niños, los hijos están esperando. Y a veces el mal testimonio, hermanos, que damos incluye la totalmente y dañina murmuración. Cuando ellos escuchan en casa que los padres están hablando de personas de la iglesia, que empiezan a hablar del pastor, que empiezan a hablar del líder inmediato, que empiezan a hablar de los músicos, que empiezan a hablar de las panderistas, que empiezan a hablar de cualquier cosa, hermanos, esto es tan dañino para los hijos, la murmuración.
Si de repente personas dicen, no, es que ahí son bien convenencieros, mira, nomás suben a las niñas al pandero, a las hijas de fulanito de tal. No, aquí se da oportunidad a todo el que quiere. Nada más que si hay una disciplina que tiene que traerlas para los ensayos. Eso es lo que a veces no ven. De que hay una disciplina dentro de las panderistas. No es que los pastores nomás suben a cantar, ya tienen sus preferidas. Y empieza, hermanos, en casa la murmuración. Y si los hijos empiezan a escuchar, tú los estás contaminando. Si hay algunas cosas que no le parecen, hermano, dentro de la iglesia, ore por ello para que Dios cambie las actitudes de las personas. No estar criticando, Señor, tú intervienes más que si yo empiezo a hablar de ellos, no voy a solucionar nada, ellos no van a cambiar. Pero si oro, Señor, si tienen una mala actitud, Señor, cámbiales. Obra en el carácter de ellos, que ellos sean personas diferentes. Pero no, hermanos, estamos hablando de todo mundo, estamos murmurando cosas en contra de la iglesia, de los pastores, de los hermanos en Cristo, de los líderes de ministerios. Solamente eso, hermano, ya es algo que está dañando si lo hacemos en casa. Y se van a formar algo diferente, un concepto, hermanos, diferente cuando están los niños ahí en casa. Sí les conté en una ocasión de la niña que se le atoró una moneda aquí, se tragó una moneda y se le atoró aquí en la garganta. Entonces, tratando de que la expulsara y que la sacara y pegándole, y uno de los niños que estaba ahí le dijo, háblenle al pastor. Pero ahorita, ¿para qué le hablamos al pastor? Ahorita es necesario que le salga. Dice, pues no dicen que el pastor es bueno para sacar la lana, para sacar el dinero, que venga y se lo saque a la niña. Era lo que había escuchado. Ustedes dicen que el pastor es bueno para sacar el dinero. Esa era la murmuración que habían escuchado, y eso es lo que ellos van a tener, ese concepto de parte de los pastores. Por eso, hermanos, muchas ocasiones yo le digo, hermanos, no asusten a los niños conmigo. Luego los niños no se me quieren acercar. Nomás me ven y ¿qué me va a hacer el pastor? Porque pórtate bien, porque si no le voy a decir al pastor. Y luego los niños, pues, ¿qué hace el pastor para que me estén metiendo miedo con él? Por eso de repente pasan los niños y ven al pastor y huyen. No les metan miedo conmigo. Si disciplínenlos, regáñenlos. Ustedes, hermanos, tienen la autoridad, pero no los asusten conmigo, porque yo recuerdo una ocasión, estábamos aquí con unos niños, unas niñas, y estábamos jugando por ahí. Estaban muy contentos conmigo. Agarramos una botellita y estábamos aventando la botellita y dándole a ver quién ganaba, ¿verdad? Que quedara parada con un poquito de agua, ¿verdad? Y estaban ahí muy tranquilos. Pero esos son los que ya tuvieron confianza y que no los asustan conmigo. Dígale, el pastor es bueno, acércate, salúdalo al pastor. Hace algunos días, sí, alguien dijo, pastor, mi hija solamente quería saludarlo. Pues, la saludo, Dios te bendiga, y ya se fue con una sonrisa, ¿verdad? Entonces, que no escuchen cosas negativas en casa. Las murmuraciones, porque esto es tan dañino en la vida de las personas, de los niños, de la familia que está en casa. Otra de las cosas, hermanos, que tenemos que vemos por qué estamos fallando y descuidando la siguiente generación, es porque nos hemos descuidado en el discipulado en el hogar, el discipulado en las casas. Deuteronomio capítulo 11. Ya voy a terminar. Se los digo para que se pongan contentos. Sí, porque a Luisaya, ¿a qué horas va a terminar el pastor? Ahora sí nos piedricó. Yo le dije, el que le caiga, póngaselo.
Si usted está haciendo, está cumpliendo con el discipulado, con enseñarles a sus hijos, a sus nietos, hermanos, lo que el Señor quiere de que ellos hagan, excelente, gracias a Dios. Pero en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículos 18 al 20, mire lo que dice la palabra del Señor. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Perdón, estoy mal. Estoy en Josué, es Deuteronomio, capítulo 11. Ahora sí, versículos 18 al 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras, ¿dónde primero? En nuestros corazones y en nuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Verso 19. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vaya que tenemos trabajo. Enseñar a nuestros hijos, ¿desde cuándo? Cuando estés sentado ahí en la sala o en la mesa, cuando andes por el camino, que vayas de viaje. Tú le puedes decir, vamos a memorizar esta porción de la palabra, y ahí van todo el camino tratando de memorizar. Cuando te vayas a acostar, muchos niños lo único que saben es el versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa sí se la enseñaron y se la saben y la dicen toda la noche. Pero ya cuando se cansan de decir ese versículo, lo anotan y lo ponen allí en el respaldo de la cama y le dicen: Señor, ahí lo lees, yo ya me voy a dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Es bueno, dice que cuando vayas de viaje, cuando te vayas a acostar y cuando te levantes en la mañana. Ay, Señor, en la mañana no se quieren ni levantar para ir a la escuela, menos para enseñarles la palabra de Dios. Pero sabe que en las mañanas es cuando la mente está más fresca, que cuando pueden captar mejor. Es una gran responsabilidad. Y las escribiréis en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora puede tener inclusive algunos cuadritos que digan algunos versos de la Biblia, de la palabra del Señor. Cada vez que pasen la lees y te lo vas a grabar. Ya que veas que se lo grabó, cámbiale otro. Pon otro cuadrito que diga otro versículo de la palabra del Señor. Ya los de caballitos de batalla ya se los aprendieron. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuál otro es caballito de batalla? Todo lo puedo en Cristo que me Filipenses fortalece 4:13. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué otro versículo así que son caballitos de batalla que se los enseñan y se los saben los hijos? Jehová es mi pastor, ya dijimos, y nada me faltará. ¿Cuál? Clama a mí y yo te responderé. Dios es amor, 1 Juan 4:8, pero no está completo. ¿Cómo dice todo el versículo de 1 Juan 4:8? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nomás le enseñamos esa partecita: Dios es amor, 1 Juan 4:8. Enséñesela todo. Y eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que estar enseñando continuamente, para que esa generación crezca con el temor de Dios, para que esa generación no se aparte, que esa generación, hermanos, sepa desde pequeños cuál es el propósito de Dios también para sus vidas, y estarles diciendo: mira, la Biblia dice: en el principio creó los cielos y la tierra, en el principio Dios creó varón y hembra, y tú eres un varoncito y tú eres una mujercita, una niña. La Biblia no dice que creó otras cosas el Señor, ¿o sí? Y tú tienes que enseñarle desde pequeño. De ti depende, está en ti la responsabilidad de saber que ellos son hombres o son mujeres.
porque si no, lo de afuera te está enseñando otras cosas. Y como dijimos, porque no hemos descuidado o hemos descuidado, perdón, el discipulado en nuestro hogar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos la importancia de leer la palabra de Dios todos los días, la importancia de congregarnos constantemente, la necesidad de orar siempre y la importancia de que tengan el temor de Dios en su vida. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces es necesario que comprendamos, hermanos, que como padres de familia tenemos que tomar esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Como sacerdotes del hogar tenemos ese compromiso. El compromiso, hermano, no es tanto de nosotros como pastores. Nosotros sí le enseñamos la palabra del Señor, pero la mayor responsabilidad es suya. Yo voy a ser beneficiado, mis hijos van a ser beneficiados cuando yo les enseño a ellos el temor de Dios. Pero si descuidamos, hermanos, y nunca le decimos, mira, Dios hizo un milagro en mi vida, y empieza a contarles un testimonio de lo que Dios manifestó su poder. Varias veces hemos tenido nosotros accidentes que pudieron haber sido de muerte, y nosotros le decimos a nuestros hijos, pero Dios nos guardó, Dios nos protegió, y eso fue por la misericordia de Dios. Esa es una maravilla de parte del Señor. Hay un Dios todopoderoso que nos cuida. Mira, estamos pasando por una situación económica difícil y Dios nos suplió en el momento que más lo necesitábamos. Y esas cosas tienes que enseñárselas a tus hijos para que aprendan y no se desvíen y puedan tener el temor de Dios en su vida y en su corazón. Pero hay un gran peligro, hermanos, si no estamos discipulando a nuestros hijos para Cristo. Siempre habrá alguien que los discipule para el enemigo. Si tú no los discipulas para Cristo, hay alguien allá afuera que los va a empezar a discipular, a enseñar, mira esto, y el enemigo es lo que quiere. Entonces la responsabilidad recae, hermanos, en nosotros. Que las próximas generaciones conozcan a un Dios poderoso, a un Dios, a un Cristo victorioso, que se levantó de la tumba y que puede ayudarnos en cualquier necesidad. Hay una alabanza de un cantante que se llama Marcos Brunet. ¿Alguien ha escuchado a Marcos Brunet? Él canta un canto que dice: mis generaciones y yo serviremos a Jehová. Mis generaciones y yo serviremos a Jehová. Entonces hay un peligro, hermanos, de no discipular, de no enseñar a nuestros hijos, de no contarles las maravillas del Señor. Esta próxima generación tiene que crecer conociendo al Todopoderoso, pero depende de usted y de mí. Póngase de pie, por favor, hermanos. Qué gran responsabilidad. Si usted no lo está haciendo, yo le exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que tome el tiempo para discipular a sus niños en casa. Si ellos ya pueden empezar a leer, póngalos a leer algunas porciones pequeñas de la Biblia. Enséñele alabanzas. Casi con lo que más entretenemos a los hijos, a los nietos, es con la vaca Lola. Ponle, ¿cuál otra? Ahora nadie sabe. A veces es un canto cristiano, o sea, pero las otras que salen por ahí, que el pollito, ¿quién sabe qué? El pollito pío. ¿Ya hicieron al Patito Juan? ¿O quién? Ya lo cristianizaron. Entonces, hermanos, pónganle alabanzas cristianas. Hay CDs de personas que ya no se usan, me dan los CDs ni los cassettes. Ya me quedé muy atrás. Las aplicaciones, hermanos, las pone ahí en Spotify. Ahora sí ya
Ya me vi más acá, ¿verdad? Ay, hermanos, hay tantas canciones que usted puede bajar, ¿verdad? Y sobre todo de coros que pueden ser de bendición para sus niños. Ya no permite que empiecen allá a cantar que te guiso un chicharrón y no sé qué. Porque hay canciones, hermanos, de moda, ¿verdad? Que todo mundo las canta y de repente vas por un lado y las escuchas y luego al rato tú también las andas cantando. Mejor ponle alabanzas cristianas, ¿verdad? Que vayan por ahí por el camino, ponle cánticos de niños y que ellos puedan aprender palabra del Señor. Es una gran responsabilidad. Y quiero terminar con esta lectura de 2 versículos del Salmo 78. Los versículos 6 y 7 del Salmo 78, dice así la palabra del Señor: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios, ¿qué? Su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Hasta cuál le dije? Hasta el 6 y 7. Que los cuenten a sus hijos y que escuchen de las maravillas de Dios. Dígale: Señor, yo quiero ser así. A lo mejor he fallado, Señor, pero hoy quiero pedirte perdón, Señor, por no estar haciendo el trabajo que me corresponde. Quizás algunos, le digo, no tienen hijos, pero tienen sobrinos, tienen nietos, tienen nietas, personas que tú les puedes enseñar. El ser maestro de niños es también una gran responsabilidad, y gracias a Dios por los que están involucrados en eso y están enseñando continuamente palabra del Señor a estos niños. Es importante, le digo, porque si no los discipulas tú, alguien más lo va a discipular afuera y no con cosas buenas. Tú le puedes decir hoy al Señor: mi casa y yo serviremos a Jehová, o mis generaciones y yo serviremos a Jehová. Cierra tus ojos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, gracias te doy por cada familia aquí representada. Qué gran responsabilidad, Señor, tenemos para que nuestras generaciones conozcan de ti. Si hemos descuidado, Señor, lo que estamos haciendo, Señor, ayúdanos. Podemos discipular, podemos enseñar, que ellos vean, Señor, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, que tú no has cambiado, Señor, y estás interesado, Señor, en las próximas generaciones, como estuviste interesado en nuestra generación. Ayúdanos, Señor, que no seamos negligentes, Señor, como en el caso de Elí, que nunca estorbó a sus hijos, Señor, en lo que estaban haciendo. No hacer lo que hizo en algún momento el rey David, Señor, también cuando uno de sus hijos se levantó y quiso estar en contra de él. Y podemos poner muchos casos más, Señor, como Absalón, que se rebeló contra su padre y quiso tomar el trono, y David nunca le incomodó, nunca le dijo nada: ¿por qué te pones en contra de mí? Pero nosotros, Señor, que tenemos tu palabra que nos enseña y nos guía en todo momento, te pedimos, Dios, que manifiestes tu poder y nos ayude, Señor, para poder dar a entender tu palabra en medio de una generación, Señor, que no te conoce. Hay muchas personas que no te conocen, Señor, que no han escuchado lo que tú puedes hacer o lo que hiciste en el tiempo pasado, Señor, que también en estos tiempos lo puedes hacer. Gracias te damos, Señor. Hoy, Señor, nos comprometemos delante de ti para cambiar. Nos comprometemos, Señor, para hacer las cosas que hemos dejado de hacer. Quizás algunos, Señor, las estuvieron haciendo, pero descuidaron. Pero en el nombre de Jesús, Señor, queremos retomar este tiempo. Y que no se diga, Señor, que se levantó una generación que no conocía a Dios, que no conocía el temor de Dios. Porque nosotros seguiremos proclamando, Señor, que tú vives y reinas. Y vas a hacer de ellos, Señor,
personas de bien, a las próximas generaciones, personas que tengan el temor tuyo en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar, cierra tus ojos un momento, por favor, ahí sentado. No sé si hay personas que vienen por primera o segunda o tercera vez, que han estado viniendo ya a la iglesia y han estado escuchando mensajes, han estado escuchando estudios de la palabra, pero todavía no ha pedido perdón a Dios por sus pecados. Todavía no ha invitado a Jesús a reinar en su corazón. Todavía no le dice: Señor, quiero recibirte como mi Señor y Salvador Jesucristo. Reconozco, Señor, que sin ti no puedo seguir adelante. Te necesito en mi vida, Dios, para continuar. ¿Habrá alguna persona que ya ha venido o que viene hoy por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón? Él es el único que le va a ayudar para poder preparar las siguientes generaciones. Sin Cristo, la Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, si hubiera alguna persona que levante su mano y diga: pastor, haga una oración por mí porque yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Hay una mano levantada. ¿Alguien más que diga: pastor, también yo quiero recibir? Hay una mano más de este lado. ¿Quién más dice: yo me uno a esas manos también? Pastor, guíeme en esa oración porque yo necesito a Jesucristo en mi vida. Quiero ser persona que pueda ayudar a preparar a las siguientes generaciones y solamente lo puedo hacer con la ayuda del Señor Jesucristo. Voy a pedir que alguien se acerque a las personas que levantaron su mano y los venga con ellos aquí al frente, por favor. Alguna de las hermanas de ese lado. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. ¿Su nombre? Graciela. Alejandro, Graciela. Ustedes están a punto de hacer la oración más importante en su vida. ¿Por qué le digo la oración más importante? Porque de esta oración depende dónde ustedes quieren pasar la eternidad. Están decidiendo pasar la eternidad con Cristo porque es el único que nos va a poder llevar a la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente en Jesucristo. Entonces ustedes están tomando esa decisión importante y yo quiero que hagan esta oración conmigo con una voz audible. Diga: Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. No es casualidad. Tú me has traído con un propósito y yo quiero cumplir con ese propósito. Reconozco que he pecado, pero en este momento me arrepiento, renuncio al pecado y quiero consagrar mi vida para ti. Abro la puerta de mi corazón para que tú entres a él y lo gobiernes de hoy en adelante. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer una oración más. Ustedes no tienen que hacerla, solamente la voy a hacer en favor de ustedes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por estas almas preciosas que han tomado la decisión, Señor, de venir delante de ti. Pedimos que afirmes su camino, Señor, ahora que han conocido el camino, la verdad y la vida, que eres tú, Jesucristo. Y les ayude, Señor, a enfrentar cualquier situación. Ahora no caminarán solos, Señor, ahora tú estarás a su lado siempre
porque tú has prometido estar con nosotros, Señor. Dale la victoria en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, Señor, y que las bendiciones de lo alto sean derramadas sobre su vida y sus familias, que sean un medio, Señor, para que también más familias puedan llegar, Señor, al conocimiento de tu palabra y enseñar a las próximas generaciones el temor tuyo y las maravillas que tú haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Voy a pedirle que, mire, allá atrás tenemos una bandera roja. Voltea hacia allá, hacia atrás. Tenemos una bandera roja. Pase por favor ahí. Solamente queremos pedirle algunos datos para atenderle mejor y decir qué paso sigue después de haber tomado esta decisión. Aleluya. Gloria a Dios. Dios sigue siendo fiel, hermanos. Así es de que si queremos que las próximas generaciones conozcan de Dios y que no se pueda decir 20, 30 años más adelante se levantó en Monterrey una generación que no conocía a Dios. No, una generación que tiene el temor de Dios en su vida, porque usted y yo nos vamos a hacer cargo de que ellos conozcan al verdadero Dios. Amén. Y le dije, tome esa autoridad y les diga, no es opcional. Tú te vas conmigo. Mientras estén a su cargo, estén en su casa, usted tiene toda la autoridad. Ya se casaron y viven aparte, bueno, pues ya ellos toman sus propias decisiones, ¿verdad? Pero mientras usted pueda hacerlo, tráigaselos a la casa del Señor, porque es importante escuchar palabra de Dios. Vamos a, yo creo que no sé si ya despidieron, ya cerraron la transmisión. Vamos a despedir la transmisión. Dios les bendiga a las personas que han estado conectadas, esperándoles el próximo domingo a las 11 de la mañana. Esperamos que usted también sea parte de esta generación que estamos, que pueda compartir con las siguientes generaciones, que conozcan el poder de Dios en sus vidas y que solamente Él puede cambiar, y que nos comprometamos a discipular a nuestra familia antes que a los demás. Esa es responsabilidad nuestra. Dios les bendiga. Le esperamos próximo domingo.